Hola, bienvenidos a Historia de Miércoles. Esta vez estamos en el espacio NUPA, ubicado en Colón 767 de la localidad de Azul, porque aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Revolución Cubana. Para esto vamos a contar también con la presencia de la arquitecta azuleña Alicia Lapenta, quien ha vivido 10 años en la isla y nos va a compartir parte de su experiencia. El 1 de enero de 1959 hace su entrada en La Habana el movimiento popular liderado por Fidel Castro, que terminaría de derrocar al régimen dictatorial de Fulgencio Batista, hecho que da como inicio a un nuevo periodo en toda la historia americana. Desde su independencia en 1898, Cuba había estado, entre comillas, protegido por Estados Unidos, hecho que queda plasmado en la enmienda Platt, por el que se obliga a la Constitución cubana a incorporar una cláusula que permitía a los Estados Unidos inmiscuirse dentro de la política cubana siempre que el gobierno de los Estados Unidos considerase que fuese necesario ante posibles revueltas. Hacia la década del 50 del siglo XX, la economía cubana estaba básicamente manejada por los Estados Unidos. La mayor parte de la economía estaba destinada a la producción azucarera y el máximo comprador era justamente Estados Unidos. No obstante esto, se manejaban en grandes latifundios que estaban a manos de corporaciones norteamericanas, como así también las otras ramas de la economía, como el turismo, los casinos y lo que refería a la importación y a la exportación. El 80% de las importaciones que recibía Cuba provenían de su país vecino. Las políticas de Batista estaban totalmente influenciadas por estas políticas norteamericanas y el pueblo cubano sufría una alta tasa de desigualdad social en todo lo referido a la posesión de las tierras, salud y educación. Ante esto, un grupo de jóvenes decidió tomar la iniciativa de organizarse para derrocar a este régimen que era totalmente nefasto a los intereses populares. Es así como, liderados por Fidel Castro, intentan tomar el cuartel de Moncada, pero fracasan y son puestos prisioneros, ya que era muy frecuente que los opositores políticos a Batista fueran encarcelados o asesinados. 2 años después, Fidel Castro, quien asumió su propia defensa, es puesto en libertad y se exilia en México, pero lejos de abandonar esta lucha política, se une con otros jóvenes revolucionarios como Camilo Cienfuegos o Ernesto Che Guevara e inician la idea para volver a Cuba. Y así lo hacen y se instalan en la Sierra Maestra, desde donde comienzan toda una técnica de guerra de guerrillas e empiezan a informar al pueblo cubano de cuál era la situación en el plano local e internacional. Con esta técnica, el M-26 logra juntar un número muy considerable de personas adeptas a este movimiento y empiezan a ganar ciudades en la lucha revolucionaria contra Batista, quien entiende que su régimen está cada vez más agotado y ante esto empieza a aplicar cada vez más violencia. Pide ayuda a Estados Unidos, su no tan fiel aliado, porque ante esta situación lo abandona y Batista debe huir junto con su cúpula política a República Dominicana. Así, y con la mayoría de la población a su favor, los revolucionarios entran en La Habana el 1 de enero del 59 y 7 días después comienzan a formar el gobierno revolucionario que va a tomar medidas inmediatas, tales como una reforma agraria que contemplaba la redistribución de las tierras, un régimen de salud y educación que fuera para todos los cubanos,
no solamente para los hijos del poder. Y además de esto, logran expropiar las concesiones que tenían las empresas norteamericanas en el territorio cubano. Pero la historia es una construcción y la historia de Cuba llega hasta nuestros días. Nada de lo que hoy ocurre o sabemos de Cuba es casual. Y en este sentido queremos invitar a Alicia Lapenta, quien además de haber estudiado la historia de Cuba, la ha vivido muy de cerca. Entonces, como decía, le damos la bienvenida a Alicia Lapenta, arquitecta de nuestra ciudad, que ha tenido el gran honor de trabajar en la isla y de vivir en primera persona todo lo que acontece en Cuba. Así que le vamos a pedir que nos cuente desde su experiencia cómo es la vida en Cuba después de la revolución. Bueno, después de la revolución y durante la revolución ha habido muchos periodos. Yo llegué a trabajar a Cuba después del periodo especial, que es el momento más crudo y más difícil que vivió la República y que probablemente ahora esté por entrar nuevamente con el recrudecimiento de la ley Helmut que está, digamos, trabajando Trump en contra de Cuba como en contra de todos nosotros. Es decir, que viví en un momento muy particular de cambios y de proyección de futuro, con un proceso de fortalecimiento de la identidad y de todo lo que es cubanía y todo lo que es proyecto social, pensando en un futuro, digamos, que te inserte en el mundo en ciertas igualdades, por así decirlo, ¿no? ¿Qué decirte? Tuve el honor y el placer de trabajar en ese momento. En el Ministerio de Cultura, en los espacios de cultura comunitaria, muy particularmente. No sé qué decirte al respecto. Nosotros sabemos que Cuba tiene los índices más bajos en lo que respecta a analfabetismo, desnutrición infantil, tasa de mortalidad infantil. Vos todo esto lo viviste, lo palpaste en cuanto a la educación y la salud pública. Bueno, contarte de eso es casi largo, te diría, porque son muchas las facetas a las que me hacen mención y sobre las que pudiera desarrollarte cuál fue la política del país en cada caso. Voy a tratar de decirte algunas cosas. Por ejemplo, el tema de salud, existe lo que se llama el médico de la familia, con lo cual la población barrialmente está censada y para ser breve, a mí me tocaban en la puerta y me decían: Alicia, no te olvides de hacerte el Papa Nicolau, mañana tenés turno. Alicia, tenés que hacerte la mamografía. Es decir, todo el tema de prevención está absolutamente controlado y supervisado para cada ciudadano, y la atención exacta es para cada ciudadano. Todo el esfuerzo está en la prevención para la salud y luego está la atención a los casos ya producidos, ¿verdad? En este momento, en el momento que viví y en este momento también, Cuba trabaja además en medicina alternativa, con lo cual se relaciona mucho con China, y trabajan no solo en lo que sería la medicina tradicionalmente farmacológica, sino además en la medicina tradicional no farmacológica. Podés ir a un hospital y podés elegir si querés una u otro sistema de salud o ambos. Y por supuesto, todo lo que es natalidad es de una atención, ¿cómo decirte?, exquisita. El niño antes de nacer es seguido por el médico de familia. Al nacer, el pediatra va a la casa del niño para que no haya errores. Y por supuesto, la mortalidad infantil se pretende sea cero, y realmente lo es. Es decir, hay una preocupación por la salud de la población inconmensurable, con el problema de que por el bloqueo y determinada farmacología
que es importada. Cuba, por supuesto, tiene problemas en ese sentido, pero una alta producción de farmacología propia asociada a lo verde, asociada a lo natural y como medicina alternativa o complementaria en muchos casos. Y con respecto a la educación, es largo porque la universidad, para darte una idea, a la que accede absolutamente cualquier cubano, todos los cubanos acceden a la universidad gratuitamente. Además, genera espacios en los municipios. De modo que el que no pudo estudiar en la universidad en su momento puede acceder a educación universitaria con los mismos profesores, con el mismo nivel académico y con los mismos, ¿cómo decirte?, vocación por parte del profesorado para enseñar a la población que quizá nunca pensó que podía estudiar en la universidad. Eso es el área de universidad popular y se va disgregando por espacios, por territorios, en distintas disciplinas. En algún lado se apunta a una mayormente, en otros a otra, pero para que la población, en términos genéricos absolutamente, puedan estudiar al máximo nivel que el país puede ofrecer. Esto es por demás interesante porque en casi todo el mundo la educación universitaria, por más que luchemos y que sea pública, que sea gratuita, muchas veces es inaccesible por cuestiones de distancia, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones, hasta bueno, nosotros tenemos un gobierno que ha dicho que la universidad no es para todos. ¿Qué contraparte es esto que nos contás vos de un país que es de Latinoamérica, que es un hermano? Bueno, pero esa fue la bandera de la Revolución Cubana. La educación igualitaria, la salud igualitaria, el trabajo igualitario. Esto es difícil de creer, es difícil de llevar a cabo. Las revoluciones no cambian la condición humana. La condición humana en sus mezquindades y problemas va a pervivir en cualquier espacio, en cualquier lugar. Pero esa es la grandeza de este país, que sobre esas pequeñeces de la condición humana han construido un país igualitario, un país democrático, un país donde la población tiene acceso a todo en las mismas condiciones, aún en la pequeñez a veces en que lo pueden ofrecer. Y las diferencias que se producen son básicamente por problemas de personalidades más que de políticas. Y eso es algo que no siempre se habla o no siempre se dice. La política puede ser muy bien diseñada y a veces las personas en las que se sustenta pueden tener falencias, pero es algo muy difícil de resolver. No sé si la religión, no sé qué cosa, hace que todos deseamos el bien común de la misma manera, con la misma intensidad con que fue concebida ese país y esa república. Y algo que por ahí queda entre líneas, pero para que todos los que nos ven en Historia de Miércoles sepan que estas son políticas públicas y que esto que vos haces mención nace del Estado y es todo de forma gratuita, la educación, la salud, la vivienda también. Sí, es política pública, es la política del país desde su primer gestión como nación. Con respecto a la vivienda ha habido problemas porque siempre el país ha estado en defensiva a la invasión, entonces se han planteado necesidad de recursos en caso de ser invadidos y para eso se plantearon algunos niveles de defensa que fueron en desmedro de más viviendas para la población. Eso hoy ha sido revertido
y desde brigadas comunitarias, que es el aprendizaje de la construcción colaborativa, se están construyendo viviendas y se está trabajando en sistemas de organización de vida, incluso a veces compartida, que son ejemplares. He sido parte de algunos de estos casos, afortunadamente, y quizá lo que pudiera destacar es que, como bien muestran estas fotos, que son de Humberto Mayol, un fotógrafo cubano de los más grandes de Cuba, esto muestra distintas imágenes del país, desde lo campesino, la danza, la pesca, lo comunitario, las expresiones colectivas. Es un país en donde todo está presente, donde todo está absolutamente vitalizado, las expresiones populares vitalizadas, y realmente es algo para conocer, algo para estudiar, y no solo para debatir desde el prejuicio, ¿no? Sino que hay que estudiar mucho y hay que conocer más allá de lo que se comenta, que es algo que la gente le gusta bastante. Fui a Cuba, estuve 7 días, no sé qué. No, en realidad es todo mucho más profundo, es una realidad de una integralidad que pocas veces uno puede vivir, en donde todas las variables de calidad de vida están estudiadas y trabajadas desde la modestia de un país que quiere ser equitativo y es pobre. Y de eso se habla poco. Cómo ser equitativo desde la humildad. Y esa es una grandeza de la que pocas veces uno puede encontrar en este planeta. Bueno, no nos queda más que agradecerte, primero que nos hayas contado tu experiencia, que hayas abierto las puertas de este espacio para que nosotros podamos grabar hoy acá y podamos tener este especial tan rico en lo que respecta a Revolución Cubana. Y por último, pedirte un pequeño favor, si es una recomendación, algún libro, alguna película que para vos refleje esto que hemos estado hablando, para aquellos que todavía no podemos llegar a viajar para conocerlo en primera persona, pero al menos desde un material bibliográfico, acceder un poquito a esto que nos contás vos de Cuba. Mira, tengo multiplicidad de bibliografía y multiplicidad de material de videos o documentalística. Lo tengo en mi casa, que es NUPA, Centro de Investigación, Creación y Nuevos Patrimonios, y pongo a disposición de quien quiera conocer este material, tanto bibliográfico como documentalístico, para verlo o compartirlo en espacios de estudio, en la misma casa o donde deseen. Es difícil enumerarlo porque realmente tengo recopilado muchísima información, muchísimos libros y muchísimos documentales. Depende de cuál es la orientación que tenga el interesado. Podría decirte de los libros, desde el tema, digamos, de la realidad política latinoamericana y el rol de Cuba en todo eso, a el tema de, en el caso de documentales, el tema de lo que serían las comunidades vulnerables, el tema género. El último material que tengo a disposición es un material que se llama Resiliencia o algo así, yo ahora no me acuerdo, pero trata de que Cuba ha resistido el bloqueo gracias al rol de la mujer. La mujer ha sido digamos, el sostén social para resistir las dificultades que vive Cuba. Eso está plasmado en un documental extraordinario que es también de Humberto Mayol y que por supuesto está a disposición para que conozcan de primera línea lo que las mujeres dicen de cómo hay que hacer para vivir en justicia, en equidad y en paz. Bueno, dejamos la invitación a esta generosa propuesta de Alicia, que se acerquen al espacio NUPA, que es
un espacio que además de ser bellísimo, está siempre abierto y a disposición. Dejamos las redes del espacio para que puedan contactarse y que puedan venir y aprender un poquito más de toda la riqueza que Cuba tiene y toda la impronta que ha dejado a lo largo de la historia latinoamericana. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Y nos vamos despidiendo desde el espacio NUPA. Si les gustó este trabajo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal o de seguirnos en nuestras redes, que tanto en Instagram como en Facebook es Historia de Miércoles. Muchas gracias y nos vemos pronto.